Vamos a orar para pedirle al Señor que hable a nuestro corazón en esta mañana. Y para eso me gustaría pedirte que cierres tus ojos, que no me dejes orando solo, sino que le pidas al Señor que te hable, ya sea que estés acá en la presencialidad en el templo o estés desde casa, desde donde estés conectado. Pídele al Señor que hable al corazón, a tu corazón. Padre, gracias. Yo quiero alabarte en esta mañana, Señor, por tu palabra, porque estamos, Señor, convencidos de que esta es tu palabra, que tu palabra es verdad y que tu verdad es liberadora. Yo te doy gracias, Señor, porque eres tú el que ha colocado, Señor, este tema en mi corazón para llevarlo adelante, para capacitar a la iglesia, para que la iglesia, Señor, esté instruida con todos los aspectos de tu palabra. Y por eso te pido ayuda, por eso te pido, Señor, ten de mí misericordia, guíame con el poder de tu Espíritu y permite, Señor, que este mensaje llegue a lo más profundo de nuestro corazón y podamos comprender entonces los eventos del porvenir. Gracias por tu fidelidad. Hoy te alabo y hoy te bendigo en unidad con la iglesia por predicar y escuchar tu palabra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Voy a pedirles el favor que me acompañen a la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4 allí en primera instancia. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como llegan los dolores de parto a la mujer embarazada. De ninguna manera podrán escapar. Después de decirle a la iglesia de Tesalónica que en su segunda venida el Señor se va a llevar a la iglesia a los cielos. ¿Recuerdan lo que hablamos hace 8 días? Resurrección de los muertos en Cristo y arrebatamiento de los creyentes que estén vivos. El apóstol Pablo introduce el concepto bíblico conocido como el día del Señor. El día del Señor. Pablo dice que el día del Señor llegará de improviso, como ladrón en la noche. Que el día del Señor llegará cuando la gente esté hablando de paz y de seguridad. Que el día del Señor será un día de destrucción sobre todos los que estén o hayan quedado en la tierra, porque la iglesia habrá sido arrebatada. El rapto o arrebatamiento de la iglesia es anterior a lo que la Biblia nos relata como el día del Señor. Primero es arrebatada la iglesia y después viene entonces lo que significa el día del Señor. Y Pablo dice: nadie podrá escapar a la destrucción que vendrá el día del Señor. Pablo le ha asegurado a la iglesia en el capítulo 4 de la primera carta a los Tesalonicenses que antes que venga el día del Señor en su segunda venida, Cristo se llevará a la iglesia para encontrarse con ella en las alturas, a fin de evitarle pasar por la destrucción que ocasionará aquel día de destrucción e ira divina. Veamos el versículo 4 en adelante, ahí en primera Tesalonicenses 5. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. ¿A quién va a sorprender ese día como un ladrón? Al que está en la oscuridad, porque el que está en la luz se habrá ido con el Señor, pero el que está en la oscuridad será sorprendido. Pablo dice: ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. Está hablando a la iglesia. ¿Qué somos nosotros? Hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Oiga, qué concepto tan increíble este. Somos del día, quiere decir tenemos la luz de Jesús. No estamos en oscuridad. Versículo 6. Por lo tanto, no debemos dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Pablo está diciendo que la humanidad está dormida, que nosotros no estamos dormidos,
Pablo está diciendo que la humanidad está descuidada, que no está alerta. Sin embargo, nosotros sí estamos alerta y en nuestro sano juicio. Pablo dice que la humanidad no está en sano juicio. Los que duermen, versículo 7, de noche duermen. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Es una alegoría, una alusión a lo que sucede en la noche. Oiga, ¿ustedes sabían que yo era el hombre de la noche? No sabían, ¿cierto? Algunos no sabían. Yo era el hombre de la noche, yo pasaba derecho la noche y buscaba lugares donde hubiera oscuridad para poder mantenerme en esa oscuridad en la que estaba hasta que el Señor Jesús me liberó. Amén. Versículo 8, nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Miren lo que nos protege a nosotros. Nosotros somos del día, dice Pablo, y estamos protegidos por la fe, por el amor y por el casco de la esperanza. ¿De qué? De la salvación. Porque tenemos esperanza en la salvación eterna. Pero el arrebatamiento, Pablo viene diciendo que es algo que nos debe dar esperanza. Bueno, hoy vamos a entender por qué es un caso de tanta esperanza el arrebatamiento. Versículo 9, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Les dije hace 8 días que existen dentro de la iglesia en general varias posiciones frente al arrebatamiento. Que la nuestra, la de la teología integral, es la de la es decir, que el Señor viene antes de la tribulación por la iglesia. Antes de la iglesia. Y esa teología la comparten mucha parte de la iglesia. La mayoría de la iglesia comparte el hecho de que el Señor Jesucristo va a venir antes de la gran tribulación. Por versículos como este, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo. ¿Te das cuenta? La Biblia dice que Dios no destinó a la iglesia a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que somos pretribulacionistas. Nos vamos antes de la gran tribulación con el Señor. Ahí está la charla montada ya o desde el mismo momento, ¿no? En el canal de YouTube para los que no la han visto del domingo pasado. La Biblia dice, Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Animarnos y edificarnos como iglesia es algo fundamental. El día del Señor se menciona tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento y está asociado a un tiempo de crisis, de destrucción, de caos. El día del Señor es un evento profético tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, asociado al juicio de Dios sobre las naciones. Es la respuesta de Dios a las acciones de quienes han hecho las cosas en contravía de sus mandatos. En el Antiguo Testamento se menciona unas 19 veces. Y la información revelada en cada ocasión muestra a Dios obrando en su ira en contra de toda impiedad de las naciones de la tierra y obrando a favor del pueblo de Israel, como lo vemos. Hay que decir que la humanidad se ha hecho un concepto particular de Dios. La Biblia habla acerca de la ira de Dios. Y hay personas que piensan, pero ¿cómo puede el Señor estar enojado? ¿Acaso no es Dios? Y entonces, ¿cómo así que se va a enojar? Dios debería, si es Dios, entonces aguantarse que todo el mundo haga lo que haga, porque para eso es Dios. Ese es un concepto que hay en la humanidad y por eso la gente tiene un Dios ideologizado a su manera, ¿no? El pecador dice, Dios tiene que entenderme. El que está haciendo las cosas en contravía al Señor, Dios debe tener misericordia de mí. Pero la Biblia habla del día del Señor como un día en el que va a imprimir su ira sobre la humanidad. Ahora, no te imagines que la ira de Dios es pecaminosa, porque en Dios no hay nada pecaminoso, amén.
La ira de Dios es una ira santa y es uno de sus atributos. Hace unos años prediqué sobre los atributos de Dios. La ira es uno de sus atributos, ¿no? Y es una ira santa. Cuando Jesús llegó al templo, en lo que recordamos en Semana Santa, llegó muy enojado. ¿Recuerdan esa acción? Tumbando las mesas de los cambistas. Eso es lo que se conoce como ira santa. Ay, pastor, yo creo que eso es lo que me pasa a mí. Sí, Señor, ¿cómo no? Yo creo que lo de nosotros es otra cosa, pero lo del Señor es ira santa. El Nuevo Testamento tiene total armonía con ese concepto del día del Señor, solamente que lo asocia a la segunda venida de Cristo. Es decir, que cuando Cristo venga por segunda vez y se lleve a su iglesia, vendrá el juicio y la destrucción del día del Señor. Dios actuará en su ira tal y como está anunciado en la Biblia. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica. Ahora, en la segunda carta, porque entonces Pablo envía una segunda carta, ¿cierto? Envían primero la primera. Me gusta decir en plural envían, porque Pablo no trabajaba solo. A su alrededor habían otras personas, apóstoles como Pablo, Timoteo, Silvano, Sóstenes. Todos eran apóstoles como él y ministraban la iglesia y hacían juntos el trabajo. En la segunda carta envía a la misma iglesia, vuelve a plantear el tema, ampliando la perspectiva, aclarándola y sobre todo tranquilizando a la iglesia con la idea de que el día del Señor ya había llegado. Miremos la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda Tesalonicenses 2, versículos 1 al 2. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, oiga, cuando venga el Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar con la iglesia? Se va a reunir con Él, ¿cierto? Nos vamos a reunir en las alturas. Les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos, supuestamente nuestros, que digan ya llegó el día del Señor. Al parecer, a través de algunos mensajes engañosos o profecías inciertas o escritos supuestamente de los apóstoles, se estaba promulgando la idea de que el día del Señor ya había llegado. ¿Te fijas? Y entonces la palabra de Dios nos dice aquí que los tesalonicenses están perdiendo la cabeza y alarmados porque el día del Señor ya había llegado. ¿Y cuál era la razón de esa alarma? ¿Por qué estaban inquietos? Porque ellos sabían y conocían el concepto, el día del Señor. Todo quien hubiera conocido las escrituras del Antiguo Testamento tenía claro, como debemos nosotros, y hoy vamos a aclarar ese concepto, qué significa el día del Señor. Entonces, si el día del Señor había llegado, como Pablo está diciendo ahí, que se estaba diciendo mentiras, habrían sucedido dos cosas. La primera, Cristo no habría arrebatado a la iglesia, porque si llegó el día del Señor y se supone que Dios va a arrebatar a la iglesia con Cristo, entonces si llegó el día del Señor, la iglesia no se fue con Él. Y segundo, vendrá toda la destrucción del día del Señor. Esa era la alarma, y por eso Pablo les dice: no se alarmen. Es que primero la iglesia se va con el Señor, después viene el día del Señor. No me quiero detener en los detalles que siguen ahí, porque lo vamos a tocar dentro de 8 días, que vamos a hablar sobre el anticristo, porque es un tema fundamental de los eventos del porvenir, y vamos a seguir tocando ese pasaje. Hoy me gustaría que profundizáramos un poco sobre este concepto bíblico escatológico conocido como el día del Señor, y para eso analizaremos sobre todo algunos textos del Antiguo Testamento. Pero antes de revisar algunos de los pasajes que nos van a ilustrar y ayudar a entender lo que es ese día y por qué la iglesia no va a pasar por él, déjenme decirles que el periodo comprendido en esta expresión, el día del Señor, no hace referencia a un día de 24 horas como nosotros nos imaginamos.
A nosotros nos hablan de un día y pensamos o de la luz de un día completo o un día de 24 horas. El día del Señor hace referencia a un momento en el que el Señor va a actuar determinadamente, a unos eventos que se presentan con esa actuación, a unos hechos que ocurrirán con su venida, incluso a un periodo de tiempo en el que Dios se manifestará de una forma particular, aunque venga a la tierra en un momento específico. El concepto del día del Señor puede recoger, por ejemplo, el periodo de la gran tribulación. A eso hace referencia al día del Señor. Pero puede referirse específicamente al día que el Señor venga al final de la gran tribulación para defender a Israel en la guerra del Armagedón y quedarse a reinar. Y es un concepto muy amplio. No es un día de 24 horas. Hablemos un poco del día del Señor y vamos para eso al Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 30, por favor, versículo 3. Porque se acerca el día, sí, el día del Señor está cerca. Día cargado de nubarrones, día nefasto para los pueblos. Mira lo que son las profecías del Antiguo Testamento referente al día del Señor. La Biblia dice: porque se acerca el día. Estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Cuando uno analiza estos temas, uno se da cuenta que cada vez está más cerca la venida del Señor por causa de las señales. Ya vimos hace 3 domingos las señales, o 2, las señales que Jesús dio. Y esas señales nos muestran que es evidente que el día del Señor está más cerca que nunca. Ezequiel en esta profecía dice: se acerca el día, sí, el día del Señor está cerca. Pero nos da una referencia a lo que va a suceder, o qué va a pasar, o cómo va a ser ese día. Dice: día cargado ¿de qué? De nubarrones. La expresión nubarrones significa oscuridad, significa problemas. Bueno, día nefasto para los pueblos. La referencia a pueblos en la Biblia hace referencia a las naciones distintas a Israel. Cuando habla de los pueblos, no se refiere a la nación de Israel. La nación de Israel tiene otra designación. Sería mi pueblo, por ejemplo, si Dios estuviera hablando sobre Israel. Aquí está hablando de los pueblos, es en general, las naciones, ¿no? Entonces dice que ese día será un día nefasto para las naciones, para los pueblos. Vamos a ver Amós, profeta Amós 5, 18 al 20. El profeta Amós. Es que el día del Señor está casi en todos los escritos proféticos. 5, 18 al 20. Ay de los que suspiran por el día del Señor. ¿De qué le servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? Fíjense que el día del Señor, cuando el Señor venga a poner orden, van a suceder cosas extraordinarias, como vamos a ver, pero va a ser un día difícil, un periodo de tiempo difícil. Suspirar por el día del Señor: ay, que el Señor viniera. Pues la iglesia suspira porque el Señor venga, porque la iglesia se va con el Señor. Amén. Porque nadie suspiraría por cosas como lo que van a suceder en ese día. ¿De qué le servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso. Oiga, mire, esa expresión me pareció increíble. Como cuando alguien está huyendo de un león y aparece un oso. Oiga, algo terrible. O como cuando al llegar a casa, a su casa, apoya la mano en la pared. Oiga, bien cansado. Llegas a casa: uy, me estaba persiguiendo el león y el oso. Siquiera llegué a la casa y lo muerde una serpiente. Así va a ser el día del Señor. Una cosa que por cualquier lado hay pérdida. No te puedes escapar. ¿No sería el día del Señor? ¿No será el día del Señor de oscuridad y no de luz? Será por cierto sombrío y sin resplandor. Cuando Pablo escribe la segunda carta a los tesalonicenses para decirles: muchachos, no se preocupen por escrituras o por falsedades que digan que el día del Señor llegó, era para evitarles la preocupación de esto. Es que el día del Señor va a ser algo terrible, pero porque la iglesia no va a pasar por estas cosas. En la Biblia
a la designación de la humanidad se le divide en tres. Cuando tú analizas los textos bíblicos y el contexto bíblico, tú te das cuenta que la humanidad está dividida en tres: la iglesia, quienes han creído, el pueblo de Israel, que es el pueblo original de Dios, y la humanidad en general o las naciones. Hay tres designaciones. Estos pasajes, esa luz y esa oscuridad será sobre todo la que caerá sobre aquellos que no confiaron en el Señor. Ahora, Israel va a pasar por ese día, pero tiene un propósito, como lo vamos a ver en futuras entregas. Yo pensé que iba a salir de este tema en 2 o 3 domingos. Estoy algo encartado. No por el hecho de que haya que dar la entrega, sino porque me estoy alargando, pero no importa. No importa. Nos metimos en esto y vamos a salir de esto lo mejor posible. Amén. Déjenme hacer una consideración al margen. Algunas personas me han preguntado por la tarde deportiva. Hoy se supone que había tarde deportiva. La semana pasada y antepasada se me acercaron algunas personas a preguntarme sobre todo por los niños. Y yo considero mucho eso. Pero pasan algunas cosas. Esta es una iglesia que todavía depende mucho del pastor para que las cosas se lleven a cabo. Eso no está mal en ciertas cosas, pero tampoco es bueno del todo. Porque esta semana le dije a Claudita: mami, con el tema de los domingos sobre eventos del porvenir y con el tema de los miércoles sobre ángeles y demonios, con eso tengo para tener la cabeza ocupada, además de todo lo demás que tengo que hacer. Llegará un momento en el que la iglesia no dependerá para hacer estas actividades del que el pastor tenga la cabeza en todo. Amén. Ayúdenme a orar por eso. Les pido excusas porque sé que sobre todo los niños. Se me acercó un niño el domingo pasado o antepasado. Me dijo: pastor, ¿cuándo es la tarde deportiva? Porque ellos lo esperan. Entonces, bueno, vamos a ir organizando las cosas, pero oren por mí, por favor. Estén orando por mí. Joel capítulo 1 versículo 15. Volvamos a lo importante. Bueno, todo es importante. Joel capítulo 1 versículo 15. Ay de aquel día, porque el día del Señor está cerca. Vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. Estamos viendo que es un día de oscuridad, que es un día de oscuridad para los pueblos o naciones. Estamos viendo que no va a haber escape de todo lo que va a suceder y que será un día de devastación, pero devastación de parte de Dios. Ay, pastor, pero Dios, ¿cómo puede hacer algo así? Hace parte de la escritura y hay que entender que en su carácter Dios puede hacer lo que Él quiere y que además tiene un plan para la iglesia, para Israel y para las naciones. Vendrá como devastación del Todopoderoso. Joel capítulo 2 versículos 30 y 31. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios: sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor. Día grande y ¿qué? Y terrible. Fíjense que las designaciones sobre el día del Señor son muy claras. Va a ser un día de oscuridad. Algo va a pasar con los astros. La Biblia nos muestra que algo va a suceder en el cosmos el día del Señor, de una transformación en el cosmos, ¿no? El sol se convertirá en tinieblas, es decir, dejará de alumbrar, y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Jeremías 46:10, por favor. Jeremías 46:10. Aquel día pertenece al Señor de los ejércitos. Será un día de venganza. Se vengará de sus enemigos. La espada devorará hasta saciarse. Con sangre apagará su sed. En la tierra del norte, a orillas del río Éufrates, para el Señor de los ejércitos, se ofrecerá un sacrificio. Estos son textos proféticos que alguien puede decir: pastor, esto ya no se llevó a cabo. Es verdad que cuando el Señor manifiesta su carácter, podemos llamar como algo complejo
en algunas circunstancias ha pasado esto de la vida, en la vida o en la historia. Pero esto es algo tan característico, tan puntual, que todos los profetas se hayan puesto de acuerdo para hablar de un tiempo en el que habrá crisis. Dice que ese día será un día de venganza del Señor. Algunas personas piensan, ¿cómo puede Dios vengarse? Dios tiene preparado todo un esquema de condiciones adversas para aquellos que no han confiado en Él. Y que no solamente no han confiado en Él, sino que han maltratado a los que han sido su pueblo. En Romanos dice: dejen la venganza, hermanos míos, en mis manos, dice el Señor, yo pagaré. El Dios de venganza es un concepto que uno muchas veces no lo puede entender. Reitero esto: la humanidad piensa que Dios es como ella cree que es, y Dios es como está revelado en la Escritura. Amén. Hemos vuelto la figura de Dios en una figura muy coloquial. Este concepto, el día del Señor, nos debe llevar a nosotros a entender quién es Dios, cómo actúa, cuál es su carácter. Dios es un asunto supremamente serio. Amén. Por eso cuando uno ve estas circunstancias generales en la escatología, pero lo que puede significar tener a Dios en contra en el día a día, lo que puede significar tener a Dios en contra en la vida cotidiana, no actuar como Dios quiere. Abdías capítulo 1 versículos 15 al 17, por favor. Abdías 1, 15 al 17. Porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Como hiciste, se te hará. Sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Pues sin duda que, así como ustedes bebieron de mi copa en mi santo monte, así también la beberán sin cesar todas las naciones. Beberán y beberán, entonces serán como si nunca hubieran existido. Pero en el monte Sión habrá liberación y será sagrado. En el día del Señor, de acuerdo a los relatos que hay proféticos, se nos dice que las naciones van a tener mucho sufrimiento. Pero cuando habla de que en el monte Sión habrá liberación, habla del pueblo de Israel, porque Israel será liberado en ese día. Dice, y aquí me gustó esto, porque como hiciste, se te hará. Fíjate lo que significa eso. Como hiciste, se te hará. ¿Cómo han obrado las naciones? ¿Cómo han obrado las naciones? El día del Señor es sobre todo un juicio de Dios sobre cómo han obrado las naciones con Israel. Y esto es muy interesante. ¿Cómo han obrado las naciones con Israel, con el pueblo de Israel? Porque si bien es cierto lo que muestra el relato bíblico en la revelación bíblica, es que parece ser que hay un paréntesis con Israel. A nadie se le puede olvidar que Israel es el pueblo de Dios. Amén. De hecho, se pide en la palabra que nosotros oremos por Israel, porque Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y en algún momento, cuando venga el día del Señor, va a retomar nuevamente las circunstancias con Israel. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por eso la Biblia dice a las naciones: como hiciste, se te hará. Sobre tu cabeza recaerá tu merecido, pero en Sión habrá liberación. Sofonías. Oiga, pastor, yo no sabía que todos esos profetas estaban en la Biblia. Abdías, Joel, Amós, Sofonías. Sofonías 1, 14, 18. Ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa se acerca. El clamor del día del Señor será amargo, y aún el más valiente gritará. Día de ira será aquel día, día de aflicción y angustia, día de ruina y destrucción, día de tinieblas y penumbra, día de niebla y densa oscuridad.
día de trompeta y grito de batalla contra las ciudades fortificadas, contra las torres altas. Traeré tal angustia a todo el pueblo que andarán como ciegos, porque pecaron ¿contra quién? Contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y sus entrañas como estiércol. No los podrá librar ni su plata ni su oro en el día de la ira del Señor. En el fuego de su celo será toda la tierra consumida. En un instante reducirá a la nada a todos los habitantes de la tierra. Fíjense que estas son profecías muy puntuales, muy puntuales. Esto no ha sucedido, esto va a suceder. Habla incluso de la aniquilación, de alguna manera, si me permite la expresión, de todos los habitantes. Va a ser algo tremendo. Hay algunos textos que me llamaron mucho la atención, como este, donde dice que hasta el más valiente gritará, ahí en el versículo 14. Hasta las personas más valientes en ese día se acobardarán. Será un día terrible, de aflicción, de angustia, de ruina, de tinieblas, de penumbra. Y me impactó cuando dice el Señor: ni tu oro ni tu plata te va a salvar. A veces ponemos nuestra esperanza en cosas que no tienen valor. Amén. Quien no ponga su esperanza en el Señor va a pasar por estas cosas. El día que el Señor venga y se lleve a su iglesia, la generación que esté en ese momento va a pasar por todas estas cosas. No importa qué tan poderoso sea, ahí van a caer todos los poderosos. Ahí va a quedar toda esa gente que cree que porque tienen pueden salvarse de todo. El día del Señor no va a tener contemplaciones con nadie. Eso es lo que dice la profecía. Bueno, terminemos en el Antiguo Testamento viendo Apocalipsis. Viendo en el Antiguo Testamento Apocalipsis. Isaías 13. Isaías 13. Versículos 6 al 18. Giman, que el día del Señor está cerca. Llega de parte del Todopoderoso como una devastación. Por eso todas las manos desfallecen, todo el mundo pierde el ánimo. Quedan todos aterrados, dolores y angustias los atrapan, se retuercen de dolor, como si estuvieran de parto. Espantados se miran unos a otros, tienen el rostro encendido. Miren, ya viene el día del Señor, día cruel, de furor y ardiente ira. Dejará la tierra devastada y exterminará en ella a los pecadores. Las estrellas y las constelaciones del cielo dejarán de irradiar su luz. Se oscurecerá el sol al salir y no brillará más la luna. Castigaré por su maldad al mundo y por su iniquidad a los malvados. Pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos. Voy a hacer que haya menos gente que oro fino, menos mortales que oro de Ofir. Significa reducción de la humanidad. Por eso haré que tiemble el cielo y que la tierra se mueva de su sitio, terremotos. Por el furor del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Como gacela acosada, como rebaño sin pastor, cada uno se volverá a su propio pueblo. Cada cual huirá a su propia tierra, pensando que estarán seguros, ¿cierto? Al que atrapen, lo traspasarán. Al que caiga preso, morirá a filo de espada. Ante sus propios ojos estrellarán a sus pequeños, saquearán sus casas y violarán a sus mujeres. Miren, yo incito contra ellos a los medos, pueblo al que no le importa la plata ni se deleita en el oro. Con sus arcos traspasarán a los jóvenes, no se apiadarán del fruto del vientre, ni tendrán compasión de los niños. Estamos hablando de una época muy compleja, muy complicada. Eso es el día del Señor. Es un aspecto y un asunto completamente bíblico que tiene que ver con un futuro donde el Señor va a manifestarse de esta manera en la humanidad, en la tierra. Por eso los tesalonicenses estaban preocupados diciendo:
¿Cómo así que llegó el día del Señor? Y Pablo les dice: no se preocupen, esa es información falsa. Antes de que venga el día del Señor, la iglesia va a ser rescatada con el Señor. Porque yo te pregunto hoy, después de escuchar lo que escuchaste, ¿tú crees que el Señor le va a permitir a la iglesia pasar por esto? A la iglesia que ama, a la que le entregó a su Hijo para que pase por esto. Esto será un juicio contra las naciones. La iglesia estará en el cielo disfrutando de las bendiciones que hablamos: tribunal de Cristo, bodas del Cordero. Pero en la tierra la gran tribulación, que va a ser otra entrega, quizá la de 15 días, para que hablemos de estas cosas en detalle, porque habla de sufrimiento en la tierra, y eso es lo que va a ser la gran tribulación. Me tocó hacer una selección de la cantidad de pasajes que encontré que hablan acerca del carácter del Señor en unas circunstancias como estas. Y solo para una referencia en el Nuevo Testamento, distinta a la de Pablo, vamos a Apocalipsis, para una referencia allí en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 6, 15 al 17. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de la ira. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Vamos a hacer un análisis breve del Apocalipsis frente a lo que significa el día del Señor cuando llegue su momento. ¿Por qué? Porque no es solamente el Antiguo Testamento el que hace una referencia al día del Señor, ni solamente el Señor Jesucristo, como lo hizo en Mateo 24 o en Lucas 21, o como lo hace Pablo a los tesalonicenses, sino que el Apocalipsis recoge una información muy clara de lo que va a suceder ese día. Y entonces vale la pena adentrarnos en él para que veamos qué es lo que dice el Apocalipsis. Una persona me preguntaba hace un tiempo: pastor, ¿por qué no predica sobre el Apocalipsis? Pues llegó el momento, a través de todas estas enseñanzas, de mirar qué es lo que pasa en el Apocalipsis. ¿Por qué quise terminar con Apocalipsis 6, referenciando ese día de oscuridad, de maldad, de dureza, de muerte, ese día tan espantoso que dice la Biblia y que Apocalipsis 6 lo refiere? ¿Por qué en Apocalipsis 4, que es donde quiero terminar? Vamos a mirar Apocalipsis 4. Versículos 1 al 11, hay una referencia muy bonita de la iglesia en el cielo. Después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta. La voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu, y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos, en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. ¿Recuerdan que hace 8 días les dije que en el tribunal de Cristo se van a repartir coronas? Por anhelar la venida de Cristo, por resistir la tentación, se van a repartir coronas. Apocalipsis 4 muestra a 24 tronos con 24 ancianos con coronas, sentados, dice, 24 ancianos vestidos de blanco, el lino fino, ¿se acuerdan? Y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono,
Había 4 seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. Escuche eso. Seres vivientes, eran figuras cubiertos de ojos. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos. Por encima y por debajo de las alas, de día y noche, repetían sin cesar: Santo, Santo, Santo. El Señor es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y deponían sus coronas delante del trono, exclamando: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Los que creemos que el Señor viene por la iglesia antes del día del Señor, antes de la gran tribulación, vemos claramente a la iglesia en Apocalipsis capítulo 4. La iglesia adorando al Señor en el cielo. Las coronas que el Señor nos habrá entregado para adorarlo. Cuando comienza Apocalipsis 5 y hasta el 19, vamos a ver lo que significa el día del Señor en la humanidad, en la gran tribulación. Nosotros como creyentes no vamos a tener que pasar por ese día tan amargo. Nosotros como creyentes no vamos a tener que vivir ese momento tan difícil, porque nos habremos ido con el Señor. Si el Señor viene ahora que estemos vivos, o resucitarán nuestros cuerpos cuando el Señor venga y nos vamos con Él. Pero me ponía a pensar que las personas que han vivido en desobediencia, en contravía a los principios del Señor, sí van a tener que pasar por todas estas cosas. Razón de más para compartir acerca de las cosas del Señor. Amén. Razón de más para vivir una vida de testimonio, para ganarnos esas coronas. Porque cuando el Señor venga y rescate y lleve a su iglesia al cielo, Apocalipsis 4 nos muestra a una iglesia adorando al Señor. Esas figuras de esos animales, el uno como un león, el otro como un becerro, el otro como un águila, el otro semejante a un hombre. Es sin duda la iglesia adorando al que vive por los siglos de los siglos. Y dice que cantaban de día y de noche y sin repetir: Santo, Santo, Santo. Aquí vemos el carácter de Dios, iglesia. Dios es un Dios ¿qué? Santo. Yo les quiero pedir un favor: conozcamos al Dios de la Biblia, su carácter, su personalidad, si me permiten la expresión, y dejemos de lado cualquier dibujo que tengamos de Dios. Dios es un Dios santo, y en su santidad espera que nosotros actuemos conforme a su carácter. La iglesia debe estar comprometida con vivir una vida que agrade al Señor. Amén. Porque si yo no estoy en la luz agradando a Dios, si no tengo a Cristo en mi corazón, entonces voy a ser sujeto de estas cosas que dice la palabra. Pero quiero terminar con esto que lo puso el Espíritu Santo muy fuerte anoche en mi corazón. El día del Señor vendrá. Yo no lo dudo, estas cosas ocurrirán tal cual. Pero ¿cuántas veces en nuestra vida cotidiana hemos tenido que ver el carácter de Dios en contra nuestra, porque nosotros no estamos a su favor? ¿Cuántas veces en el día a día nosotros hemos visto que hay oposición y nosotros decimos: Señor, pero ¿qué pasa? ¿Por qué las cosas no salen? ¿Por qué no resultan? ¿Por qué me sucedió tal o tal otra cosa? Y me ponía a analizar nuestra vida a la luz del carácter de Dios. Es que Dios sigue siendo santo. Amén.
Y Dios sigue teniendo una ira que es santa. Se manifestará con furor el día del Señor, como lo hemos visto, pero se manifiesta en la cotidianidad cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Y de eso sí que tenemos que tener temor. Amén, iglesia. Vivir respetando al Señor para no caer en cosas que a Dios no le agraden y si afecta entonces nuestra cotidianidad. Dios tiene un carácter y ese carácter ha sido ofendido por la humanidad. El carácter de Dios está siendo ofendido por la humanidad de hoy y fue ofendido por la humanidad de ayer. Las personas hoy viven a su manera, a su amaño, y piensan que todo es normal y tergiversaron el propósito de Dios y creen que las cosas se van a quedar así. Pues no se van a quedar así, porque Dios en el día del Señor va a traer orden, pero todos los días trae orden. Todos los días, por su carácter, Dios dice: estoy siendo ofendido por esto, estoy siendo ofendido por esto, estoy siendo ofendido por esto, estoy siendo ofendido por esto. La humanidad sigue viviendo creyendo que puede vivir de cualquier manera y creen que Dios es un tonto, que se está olvidando de los detalles, de cómo se tergiversó, se cambió su propósito. La iglesia debe vivir de otra manera. Amén. Que el que no conozca a Dios viva como quiera, ese es su problema. Pero la iglesia debe vivir honrando a Dios, honrando su propósito, lo que la palabra de Dios nos dice. Iglesia, no nos matriculemos en ideologías modernas que son contrarias al pensar de Dios, porque me preocupa mucho que a veces la iglesia se deja confundir con esas cosas. Vamos a estar trabajando durante todo este tiempo, lo de agosto, lo de hombres. Vamos a hacer encuentro de hombres en septiembre, lo de padres en octubre, para mostrar qué nos dice la palabra, qué es lo que Dios hace. Pastor, y si le he fallado al Señor, ¿qué debo hacer? Recordaba el texto que estuvimos viendo en estos días. ¿Qué hay de la venida del Señor? Es que el Señor tiene paciencia, porque no quiere que nadie se pierda, amén, sino que todos se arrepientan. El día del Señor es un momento tan difícil que el Señor lo está de alguna manera demorando. ¿Para qué? Para que haya arrepentimiento, para que haya cambio, para que haya conversión. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a meditar en estos eventos del porvenir. Pablo le dice a la iglesia: ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya sabe que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente está diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como llegan los dolores de parto a la mujer embarazada. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. Y me pregunto yo, ¿qué somos nosotros? ¿Somos hijos de la luz y del día? ¿Qué muestran nuestros actos? ¿Qué muestra nuestra manera de vivir? ¿De qué lado estoy? ¿Del lado de la luz o del lado de la oscuridad? ¿Cómo son mis actos? ¿Puede la luz alumbrarme y quedarme yo tranquilo? Que lo que salga a la luz en mi vida sea un reflejo de haber estado de acuerdo con el carácter de Dios. ¿O será que si me ilumina la luz empezarán a salir los matices oscuros? ¿Cómo es hoy mi corazón? Tengo claro de que Dios es un Dios santo, que tiene un carácter y que va a imprimir su carácter en la cotidianidad, aún en mi vida, porque yo de Él no me puedo burlar. La Biblia dice: de Dios nadie se burla, todo el mundo cosecha lo que siembra.
¿Será que estoy dormido? ¿Será que estoy descuidado? ¿O estoy alerta, atento a vivir una vida que agrade al Señor porque tengo a Cristo en mi corazón? Así cuando Cristo venga con voz de trompeta, con voz de arcángel, con voz de mando, me iré con Él a las alturas, para no pasar por lo que la Biblia llama el día del Señor. La oscuridad, la crisis, la muerte, la devastación de ese día va a ser algo que nadie habrá querido vivir. Gracias a Dios que estamos con Él. Vivamos entonces, iglesia, de una manera que le agrade. Recordemos el carácter santo de Dios y no idealicemos a Dios con lo que nosotros creemos que Dios es. Dios está revelado en la Biblia. Su carácter está revelado en la Biblia. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Vivamos respetándolo, vivamos honrándolo, vivamos siguiéndolo, vivamos amándolo de la manera como Dios nos ama, porque nos ama tanto que nos va a evitar tantas cosas que nos ha evitado Dios en su misericordia y en su amor. El arrepentimiento está a la mano de todos nosotros para decirle: perdóname, Señor, si te he fallado. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana. Quiero alabarte y bendecirte con todo mi corazón, porque estás ilustrando a la iglesia, porque a través de esta palabra, Señor, que es la revelación de la Biblia, tú nos muestras los hechos futuros. Y sí, Señor, estamos esperando tu venida y convencidos de que estas cosas van a suceder. Pero quiero pedirte, Señor, que mi corazón esté iluminado e encendido por tu Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de ti, lleno de fe, lleno de amor, lleno de esperanza, pero también de la convicción de compartir a otros, Señor, tu palabra, para que ellos también puedan estar en esa luz. Gracias, porque esto nos muestra, Señor, que tú tienes un carácter y que tu carácter se imprime, Señor, cotidianamente, pero que en este caso, Señor, será algo puntual, se manifestará de una forma excepcional. Gracias, Señor, porque me iré contigo cuando vengas, Señor, por la iglesia, porque en tu amor me evitarás pasar por todas estas cosas. Pero no me gustaría, Señor, que nadie pasara por esto. Por eso te pido que me ayudes a abrir mis ojos, a compartir, a testificar, a hablar. Gracias, Padre, yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias en el nombre del Señor Jesús. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia, gracias por tu inmenso amor. Yo bendigo la iglesia. Yo te pido por una iglesia comprometida con tu palabra, que vivamos de acuerdo a tu palabra, no de acuerdo a lo que nosotros creemos. Que tengamos un concepto de ti, Señor, adecuado a tu palabra, no el concepto que el mundo tiene de ti. El mundo no te conoce, la iglesia te conoce. Dale a la iglesia, Señor, la capacidad de vivir cada día para ti, Señor, de iluminar este mundo como un faro, en el nombre de Cristo. Señor, yo te alabo, yo te bendigo y te doy gracias por tu fidelidad, y en el nombre del Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Gracias por brindarme toda su atención. Permítanme preguntar si hay personas que vienen hoy por primera vez. Si vienes hoy por primera vez, por favor, levántame la mano. Dios los bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Quién más viene por primera vez? Por allí. Dios te bendiga. ¡Uy, qué bendición! ¿Cuántas personas? Démosle un aplauso fuerte, fuerte al Señor. Gracias a Dios. A ustedes que vienen hoy por primera vez, levantan su mano. Yo quiero hacerles una invitación muy especial. Fue la misma que recibí yo hace 28 años para hacer una oración
a fin de entregarle tu vida y tu corazón al Señor. Yo no te estoy diciendo que no hayas escuchado hablar de Dios. Estoy convencido que en un país como el nuestro escuchamos hablar de Dios desde que somos pequeñitos. El problema es, ¿dónde está Dios en nuestra vida? ¿Es apenas un concepto? ¿Es el Dios de mis padres? ¿Es el Dios de mis familiares? ¿Es el Dios del padre, del pastor? Voy a animarlos a todos los que levantaron su mano de que me acompañen por un momento, porque quiero invitarles a hacer una oración. Vengan un momento acá al frente, por favor. Vamos a hacer una oración para decirle: Jesús, yo te necesito. Yo te necesito. Ven acá, por favor. Que Dios los bendiga. Yo le daría ese aplauso más fuerte. Tal vez has venido otras veces, no es la primera vez que vengas, pero nunca has hecho una oración para decirle: Señor, yo te necesito. Yo quiero vivir para ti. Saben, tener a Cristo en el corazón es una experiencia maravillosa. Maravillosa. No estoy diciendo vengan a recibir a Cristo para que sean perfectos, no. Lo que dice la Biblia es que el que confiesa a Jesucristo en su corazón es salvo, pero además su vida es distinta. Hay un sello cuando tengo a Cristo en el corazón, dado por el Espíritu Santo: Hijo de Dios, Hijo de Dios. No te quedes ahí sentado, sentada. ¿Quién más levantó su mano? Vengan, por favor. Vengan, vamos a hacer una oración para decirle a Cristo que lo necesitamos. Cerremos nuestros ojos, por favor, los que estamos acá. No sé si en casa estás por primera vez. Quiero animar también a hacer esta oración. Vamos a hacerla todos. Vamos a hacerla todos como si fuera la primera vez. ¿Saben algo? Siempre lo hago como si fuera la primera vez. Siempre he hecho esta oración diciéndole a Cristo que venga a mi corazón, aunque sé que Él está ahí, porque se vino a vivir a mi corazón. Ustedes que están acá al frente, por favor, repitan conmigo y todos lo vamos a hacer esta oración. Digan conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Hoy reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesús, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso. Que Dios los bendiga. A ustedes que vienen por primera vez, déjenme hacerles una invitación muy especial. Allí están de pie Douglas y Giovanna. Ellos tienen algo especial para ustedes en el salón de bienvenida. Queremos recibirlos y saber en qué podemos servirles. Tal vez ustedes digan: me gustaría pedirles que oraran por esta situación. Y entonces ahí estamos nosotros para orar, para interceder, porque para eso estamos. Pero quiero también invitarlos a que vuelvan, a que regresen a la iglesia. Ya conocen el camino. Qué bueno que volvieran. Yo les voy a decir qué va a pasar si ustedes regresan. Lo mismo que ha pasado en mí durante estos 28 años de vida cristiana, que he empezado a conocer al Señor, a madurar en mi fe, a cambiar mi manera de pensar, porque todo lo que pasa adentro después pasa afuera. Si quiero tener el hogar que Dios quiere que tenga, tengo que ser la persona que Dios quiere que sea. Y de eso se trata. Vuelvan a la iglesia. Déjenme darles un saludo. Vayan por favor con Douglas y Giovanna. En la iglesia, un aplauso al Señor.